Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en su programa Sin Límite de Orbe Network. Un programa que pasamos todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Y si se han perdido alguno de los anteriores, solamente métanse a la plataforma Orbe Network, buscan Sin Límite y ahí van a ver los programas para que no se pierdan todas estas historias y toda esta magia. Y como les decía yo al principio, el objetivo principal es no solamente contar lo que sucede, sino entender cómo funciona la energía por un lado y hacerlos parte de esta magia a todos ustedes por el otro lado. Cuando hago vivo estas aventuras, hago estos viajes, voy a lugares recónditos del planeta, esa ha sido mi vida, mi emoción, me encanta ir a estos mercados viejos y demás, siempre tengo algunos compañeros que son fundamentales. Uno de ellos es mi sombrero, que siempre me acompaña, tal vez un poquito en el recuerdo de una película que algunos de ustedes habrán visto que se llamó Indiana Jones, y tal vez este recuerdo de las aventuras y de lo que vivía. Y bueno, Jaime Delgado siempre ha dicho que lo que a mí me gusta es cada etapa de mi vida la vivo como si fuera una película, una auténtica película. Entonces me entrego no al 100, al 1000%, las vivo en su totalidad, las disfruto, en fin, hago verdaderamente películas por etapas en cada una de mis vidas. Otro aspecto que me acompaña, ¿no?, es una de este tipo de mascadas, que son tipo árabes. A veces son negras, a veces rojas, a veces verdes, a veces blancas con negro. Y son maravillosas porque me sirven como toalla, me sirven como almohada, me sirven para el calor, me sirven para el frío, me sirven para todo. Realmente es una mil usos. Y en este caso, al rato voy a hablar yo siempre decía que tenía 2 propiedades en mi vida nada más. Todo lo demás eran circunstancias y cosas que pasaban y que se iban y no eran importantes y no han sido importantes para mí. Y decía, mi banquito de meditación y mi tambor. Al rato contaré la historia de este tambor mágico, de este tambor lleno de poder, y tocaré este tambor. El banquito lo regalé. Ahora ya cualquier banquito es bueno para practicar y meditar. El tapete que uso para el banquito, ya permito que otras personas lo usen, ya no es mi tapete con el que siempre medito. Ahorita tengo 2 tapetes que tienen alrededor de, son 3, tienen unos 26 años conmigo. Son los tapetes que pongo abajo, luego el banquito, luego me siento y luego hago lo que tenga que hacer en mis prácticas de energía y de meditación. Y ahora voy a hablar sobre las profecías, cómo la energía va interactuando en Jaime Delgado y qué es lo que va sucediendo y cómo se van dando cosas completamente fuera de mi contexto, de mi realidad, de mi imaginación. ¿Y por qué? Quiero que recuerden cuando hablo yo de Qi Shanming, aquel hombre chino que me enseña Qigong y que me dice cuando Jaime, mucho Qigong, energía sabrosa. Entonces Jaime como panal, gente acerca, cosas pasan, porque Jaime energía sabrosa. Y en efecto, la práctica de Qigong te lleva a crear una energía magnética y esta energía magnética va a traer aquello que es importante para ti en ese momento de vida. Si lo importante, en este caso, en el mío, era la parte espiritual, la parte mágica, la parte de la mente, pues lo que me trajo es esto y lo voy a ir contando a continuación. Pero si la importancia es la parte económica, la parte de negocios, pues es lo que te va a traer. Si lo importante es tu parte de pareja, familiar, es lo que va a traer, en fin, hacia dónde quieres desarrollar este magnetismo de la energía que tú vas creando. Pero hay que recordar también algo que dije y que me decía mi maestro chino. Si en China hay tantos Qigong, Qigong quiere decir Qi, energía, Kung, bien hecho, el manejo correcto de la energía. Y decía, hay tantos Qigongnes como apellidos. Y yo les puedo decir que el número 1 de todos esos Qigongnes, sin ninguna duda,
es el que nosotros hacemos, que además va combinado con otras cosas a lo que ahora llamamos Qigong dimensional. Yo lo aprendí en 1985, di clases cuando se fue mi maestro a China, 1989, fue cuando empecé a dar clases de Qigong y bueno, la he dado en 100 ciudades en todo el mundo, he enseñado a miles de personas y si algo tuviera que escoger una sola enseñanza en mi vida, sin ninguna duda sería el Qigong que hacemos nosotros, que se llama el Qigong del estaca, que se divide en 4 partes y que tienen diferentes características y desarrollan diferentes energías, poderes, capacidades y todo lo demás. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué es interesante? Un día estoy yo dando clases de karate, soy sensei de karate, para los que no me conocen, y una clase de cintas negras, y de repente mi secretaria se acerca con un papelito y sensei, y sabía que me molestaba mucho que me interrumpieran cuando estaba dando clase, entonces me dice, le hablan por teléfono. Y yo dije, a ver, ¿cómo me va a sacar una clase de karate para contestar una llamada de teléfono? Pero me decía, me hacía así, decía, es urgente por teléfono. Entonces ya me preocupé y dije, si me está hablando y me está haciendo señas, que dice que es algo importante, salgo, le pregunto qué pasó, ¿no? Antes pongo a mis alumnos a hacer 50 lagartijas para que se entretengan y no estén de chismosos. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Dice, le habla un señor muy raro de otro país. Dije, ¿de otro país? Pues, ¿de dónde? Pues no sé, creo que de Estados Unidos. Dije, no, pues yo no conozco a alguien que me hable de Estados Unidos. Y entonces dije, bueno, tú le dije a un alumno, a ver, sigue la clase. Me salí, contesto y digo, bueno, y me dicen, sí, y me dicen, ¿quién habla del otro lado? Y le digo, habla Jaime Delgado. Y me dice, no, le pregunto yo. Y le digo, bueno, dice, ¿sí quién habla? Y me dice, habla Margarito Morgan, pero mi verdadero nombre es Eagle Bear. Y me quedo yo así, y me dice, ¿quién habla del otro lado? Y le digo, habla Jaime Delgado, pero mi verdadero nombre es Imacaxoni Cuautli. Eagle Bear quiere decir águila de oso y era su nombre chamánico, su nombre de poder, su nombre como indígena de Estados Unidos, porque ahorita les voy a contar quién es él. Entonces cuando yo dije Imacaxoni Cuautli, ese es el nombre que me habían dado algunos maestros chamanes que había tenido en algún momento y que quería decir Imacaxoni Cuautli, águila de poder, ¿no? Me habían dado los huicholes otro, ¿no? Que era serpiente de águila del día del sol, y casi todos mis nombres que me daban los diferentes etnias indígenas tenían que ver con serpientes, con águilas, con dragones y con sol, ¿no? Que eran similar, claro, yo quería pensar que eran similar a Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es como la máxima deidad de nuestras culturas antiguas, sobre todo la azteca y sobre todo la maya, que los mayas no le llaman Quetzalcóatl, sino le llaman Kukulcán. Bueno, pues resulta que contesto y me dice, qué gusto conocerlo, hermano, al fin te encontré. Y yo decía, no sabía que estaba perdido. Le digo, ok, le digo, perdón, y me dice, sí. Dice, yo soy Eagle Bear, ¿sí? Nieto del indio Jerónimo. El indio Jerónimo fue un indio que nunca pudo ser capturado en Estados Unidos. 2 veces se entregó él a favor de la paz cuando los Estados Unidos mataban indios y ya saben, las películas del oeste. Y él se entregó y luego se escapaba cuando veía que no le cumplían y no lo podían atrapar, ¿no? Porque decían que hacía magia y hacía una serie de cosas increíbles. Hay muchísimas historias de este indio Jerónimo y él era nieto de él. Y este hombre lo voy a describir, ¿no? Que lo van a ver ahorita en una foto, pero es un hombre que mide como 1,85, pesa alrededor de 140 kilos, no debe de ni casi 1,90, no, 85, 1,90, pesa 140 kilos, pelo blanco, largo hasta la cintura, ¿no? Con una nariz aguileña y siempre con una playera, ¿no? Con un águila o un oso o las dos cosas, su panza, su coca, siempre una coca y su cigarro. Entonces a veces hasta recargaba la coca en la panza aquí, se ponía así muy a gusto. Tipazo, Eagle Bear, ¿no? Gente de primera, y me dice, ¿ha oído usted hablar de la profecía del águila del norte y el águila del sur? Pues yo dije,
yo soy karateca, ¿qué es eso? Le dije, no. Y me dice, la profecía dice de que cuando se junten el águila del norte y el águila del sur, empezará el cambio de la humanidad hacia la nueva humanidad y la nueva conciencia. Y me dice, ¿me permite contarle una historia? Le dije, sí, claro. Dice, yo estaba en Nueva York, yo vivo en una camper, y de repente me hablaron del Consejo de Ancianos y me dijeron, el viejito tal, el más viejito de todos, va a morir, pero dijo que no moría sino hasta que hablara contigo, con Eagle Bear, que por favor te localizáramos y que te vinieras corriendo para ver si lo alcanzabas con vida, porque ya estaba agonizando. Entonces Eagle Bear dice, yo les dije, es que estoy en Nueva York, no, estoy casi a 3 días de carretera para llegar hasta creo que estaba en Arizona, en la frontera con México, en alguna de las ciudades de la frontera con México. Y entonces dijo, pues tardaré como 3 días en llegar. Decía, bueno, pues sal inmediatamente a ver si alcanzas vivo, ¿no?, a nuestro abuelito. Entonces él pues agarra la camper junto con otra gente que viajaba y se vienen, ¿no? Se vienen rumbo a su tribu, a su lugar donde estaban todos los apaches. Él es apache. Entonces cuando llega ahí, el viejito está acostado, está con su mujer, entra en un tipi. Tipi son estas casas de las películas que han visto de indios, ¿no?, como un triángulo con sus varas. Entonces entra en el tipi, el viejito está vivo todavía y le dice a su mujer, por favor sal, necesito hablar con Eagle Bear. Entonces le toma la mano Eagle Bear y le dice, Eagle Bear, ¿te acuerdas de la profecía del águila del norte y del águila del sur? Y entonces él le dice, sí, mi querido abuelito, pero tranquilo, descanse, no hable, se va a agotar. Y dijo, no, estas son mis últimas palabras y he guardado toda mi última energía únicamente para decirte esto. El águila del norte eres tú, Eagle Bear, nieto del indio Jerónimo, chamán, vidente, hombre medicina, hombre de poder, águila y oso. Dice, y tengo que decirte que el próximo año vas a encontrar al águila del sur. Será un hombre guerrero y llevará como nombre águila y seguramente será un águila de poder. Y entonces le dijo, ¿no?, es el momento que empiece otra vez el regreso de todos los pueblos indígenas, ¿sí?, al escenario mundial. Y se murió. Eagle Bear le habló rápidamente a la esposa, él dejó de respirar, tomando de la mano Eagle Bear, se murió y bueno, ya esperaban esta muerte, era un hombre muy viejo. Sale Eagle Bear y de repente había otro del Consejo de Ancianos, otro viejito sentado con un tambor. Y entonces sale Eagle Bear y se acerca a este hombre y le dice, ¿te dijo ya nuestro abuelo quién eres tú? Y él se queda viendo, dice, ¿se refiere usted a lo del águila del norte? Dice, así es, tú eres el águila del norte. Y él únicamente estaba esperando para decirte en el momento correcto que tú eras el de la profecía del águila del norte y del águila del sur, y que el próximo año vas a encontrar el águila del sur, y que el águila del sur va a venir de México. Sí, entonces estate muy atento porque lo vas a encontrar. Y entonces agarra y le da un tambor y le dice, cuando encuentres al águila del sur, dale este tambor y cuéntale esta historia. Estaba yo en la montaña haciendo el Vision Quest. El Vision Quest es un círculo con 2 metros de diámetro que hacen con tabaco, ¿sí?, y se mete el hombre, la persona, se mete durante 4 días. Durante 4 días no come, no toma, no va al baño, no nada. Está ahí todo el tiempo y todo el tiempo está haciendo cantos, ¿no? Andúa, 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 andúa. Y como este canto van cantando y van cantando a las 6 direcciones y van cantando al cielo, a las estrellas, a la luna, y están cantando todo el tiempo esperando que llegue la visión. Dice, entonces yo había tenido un sueño que me dijeron que tenía que hacer un Vision Quest y me senté a hacer el Vision Quest y a cantar. Entonces empecé a cantar y el 3er día, no el 4º, tuve la visión. Y la visión es que yo tenía que ir a cazar un venado a un lugar
donde los cerros o las montañas sí hacían una especie de silla de esta forma, y de este lado había uno en pico como si fuera una gran pirámide larga, y en el centro hay un arroyo y un pequeño abrevadero en ese arroyo. Y yo conocí ese lugar, y en ese lugar iba a llegar un venado, y cuando estuviera tomando agua yo tenía que pedirle permiso, y a la usanza antigua, con flecha y arco, y con una sola flecha, yo no podía llevar más de una flecha, hacer un solo disparo y matar al animal. Con ese animal, cuando estuviera muerto, ¿sí?, ponerle tabaquito, pedirle perdón y pedirle permiso a su espíritu para que se vaya, ¿no?, al lugar de origen, y después bajara y me permitiera utilizar su piel para hacer un tambor sagrado. Y cuando tuve la visión, entonces eso yo tenía que ser en luna llena, y estábamos a 2 días de que fuera luna llena. Yo estaba en el tercer día del Vision Quest y sabía en qué lugar era, tenía que ir caminando, y si me apuraba podía llegar en la noche de la luna llena exactamente al abrevadero para poder cazar al venado. Y bueno, salí del Vision Quest, rápidamente fui por mi arco, algunas cosas de alimentación que no había comido en 3 días, agua, y empecé a caminar, ¿no? Entonces, él era, me dice Eagle Bear, que él era un hombre de más de 70 años, y que empezó a caminar a marchas forzadas para poder llegar a ese lugar en las montañas donde tenía que encontrar al venado. Finalmente llega ahí como a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, llega al lugar y se pone en la parte de arriba, atrás de un árbol, a esperar al venado. Entonces estaba sentado esperando, y más o menos como a las 2 de la mañana, en medio de la luna llena, brillante, brillante, apareció un venado. Sacó su arco, su flecha, pidió perdón, pidió permiso, apuntó y de un solo tiro le pegó al corazón al venado y solamente cayó completamente muerto. Cuando llegó, sacó de su bolsita tabaco, le echó tabaco, ¿no?, le dio luz a su espíritu para que el espíritu se fuera en paz, le pidió perdón por haberle quitado la vida y le dijo que le pedía permiso para quedarse. Ellos no le dicen como nosotros piel, con su pellejo, ¿sí?, para quedarse con su pellejo y poder hacer un tambor sagrado. Y le pedía que regresara el espíritu para que cada vez que ese tambor fuera tocado, el espíritu fuera el que cantara. Y entonces hacer una ceremonia ahí durante media hora, 1 hora, termina la ceremonia y desolla al venado, toma la carne, porque había que caminar otros 2 días y medio de regreso, toma la carne que puede cargar y deja ahí y se lleva la piel. Cuando llega, esto se lo está contando el viejito a Eagle Bear, cuando llega a su casa empieza a hacer el tambor, pero con una característica. Solamente hacía el tambor cuando él estaba contento, cuando él estaba feliz, cuando él estaba en paz, cuando él se sentía empoderado. Si él estaba cansado, enojado, triste, algo no estaba bien en él, no tocaba el tambor. Porque si tocaba el tambor, iba a transmitirle esa emoción al tambor, y cuando tocaran el tambor ya no sería sagrado. Sería como cualquier otro tambor con las emociones del que lo construye. Entonces lo fue haciendo, y lo fue haciendo durante casi 3 meses, lo fue tejiendo, cortando, armando, secando y todo, con una enorme paciencia hasta que lo terminó. Cuando lo terminó, se enteró que el más viejito de los abuelitos, sí, estaba a punto de morir, y que era el momento de que Eagle Bear supiera que él era el Águila del Norte, y que le dijeran que el Águila del Norte aparecería el siguiente año viniendo de México, que llevaría como nombre Águila y que sería un águila de poder y él un guerrero. Entonces agarra y se lo da a Eagle Bear y le dice: dile al Águila del Sur cuando lo encuentres de que cuando toque este tambor, ¿sí?, siempre entre en este espíritu y lo toque siempre en este espíritu de corazón, de dar, de humildad, de respeto, de servicio, poner en armonía a las personas, y que este tambor va a sanar el corazón de la gente que lo escuche. Esto fue en el año de 1995, más o menos, 90 y... Sí, no es cierto, fue en el año 90 y... Sí, ha de haber sido entre el año 94, 95. Este es el tambor. Aquí está, piel de venado,
como verán está gastado. Es un tambor que tiene conmigo, pues ¿cuántos? 22, 5, pues ya casi 30 años, 27 años, sí, más o menos, 27, 28 años. Y bueno, para afinarlo hay que calentarlo con una fogata o con la estufa y hay que ponerle un poquito de agua. Quisiera que lo escucharan un poquito, cierren los ojos, pónganse relajados, abran su corazón y dejen que la magia, ¿no?, de estos hombres ancianos con una sabiduría milenaria entre en su corazón y lo limpie. Déjense llevar, imagínense en las praderas en Estados Unidos, en sus campos verdes llenos de caballos, llenos de búfalos, los tipis, a todos estos pueblos con una sabiduría milenaria, y dejen que el sagrado tambor del venado, que lo hizo este viejito sabio, toque tu corazón y lo sane. He tocado este tambor ante miles de personas. He tocado este tambor en diferentes países. No veo sus rostros en este momento, pero puedo sentir sus corazones. Y es un tambor que es lo que hace. Abre nuestros corazones, porque el corazón se va poniendo duro a través de las emociones. Las mujeres, cuando tienen su menstruación, sacan las emociones de todo el mes. Si fue un mes complicado emocionalmente, seguramente van a tener cólicos. Dependiendo el mes, será el cólico derecho, el del lado derecho, el ovario izquierdo. Los hombres no tenemos cómo sacarlo. Entonces nuestro corazón se va haciendo duro, como si fueran costras. Y cuando toco este tambor,
como si fuera un masaje para tu corazón, hombre y mujer, más para nosotros los hombres, para que se abra, para que se suelte, para que se caigan las costras, para que te aligeres. Hubo un momento en donde fui con los apaches y tenían que hacerme una ceremonia como el Águila del Sur. Tenían que hacerme una ceremonia. Y la ceremonia consistía en que un indio, me acostaba yo boca arriba, un indio me agarraba del lado izquierdo el brazo, otro indio me agarraba del lado derecho, otro indio me agarraba las piernas y otro indio me agarraba la cabeza. Y Gulbert, con una pinza, tomó mi pezón y lo levantó y con una cuchilleta atravesó el pezón. Atravesó, agarró con la punta un anillo, un piercing, y lo jaló y lo metió y me quedó un anillo en el pezón. Pasando un mes de que, bueno, cuando pasa eso, había un chamán que observaba todo. Únicamente me salió una gota de sangre. Junto conmigo se lo hicieron a mi hermano Agustín y se lo hicieron a un buen amigo llamado Guillermo. En el caso de ellos, ¿sí?, les brotó sangre, así escurría la sangre y veía su tensión a la hora que lo estaban atravesando. En el caso mío no hice ninguna tensión, simplemente me hicieron, me atravesaron, colgaron y salió una gota de sangre. Cuando le pregunta a Gulbert, al viejito que estaba observando la ceremonia, y dijo, ¿qué opinas, no, del Águila del Sur? Entonces dice el viejito, no tuvo ningún chiste. El Águila del Sur sacó su espíritu y solamente observó cómo atravesaban su cuerpo. Por eso no sangró, por eso no le dolió, por eso estaba en estado de paz. Cuando termina el proceso donde me ponen el piercing y salgo una gota de sangre, pasa un mes, ¿no? Y al mes resulta con que me empieza a salir pus. Entonces dije, ¿se infectó? Pero qué raro que no se infectó inmediatamente, sino se infectó hasta un mes después. Entonces voy corriendo con Gulbert y le digo, Gulbert, se acaba de infectar el pezón, ¿no?, por el piercing que me pusieron. Y agarra él con su coca, así tomando, le da un trago y me dice, ¿con quién se encabronó, hermanito? Y yo, no, pues con nadie, Gulbert. Piénsale, ¿con quién te encabronaste? Y yo decía, volteaba para todo, le decía, no me he peleado con nadie, pero sin Gulbert tomaba su coca y decía, a ver, búscale, ¿no? Hiciste un coraje con alguien, a lo mejor no se lo dijiste, pero hiciste un coraje. Oh, entonces me acuerdo y dices, oh, Gulbert, claro que sí, ¿no? El pinche indio un cuate, una personalidad así, el clásico héroe de las películas de los indios del norte en Estados Unidos, ¿no? Un cuate súper fuerte y todo, que nos trataba con una soberbia, ¿no? Él con un sentimiento de superioridad y nosotros miserables mexicanos, ¿no?, que estábamos ahí. Entonces decía, con tal por cual, ¿no? Y decía, bueno, pues esa emoción es lo que le está saliendo de la pus. Le dije, ¿cómo? Y es cuando él me cuenta de que las mujeres a través de la menstruación sacaban sus emociones y por eso su corazón era suave y por eso eran tan emotivas, y que nosotros, los hombres, no teníamos cómo sacar las emociones y por eso nuestro corazón era duro. Y decía él, un auténtico guerrero tiene que tener la fuerza en el corazón para guerrear y no tener miedo a la guerra, pero también tiene que tener la sensibilidad en el corazón para ser un buen ser humano. Y yo, ¿cómo? Bueno, lo interesante es, lo tuve 3 años y medio y fue infalible. Cada vez que yo tenía un problema emocional con alguien, ¿no?, allá afuera de manera abierta o que me lo contuviera, salía pus del piercing del pezón. O sea, estaba menstruando por el pezón y menstruaba pus, pero salía la emoción. Ustedes recordarán la historia del templo cuando cantábamos y sanábamos el corazón, ¿no?, cuando era monje, y tantas cosas que me han enseñado con el corazón. Bueno, es real, la energía hace duro el corazón y esto hacía que se limpiara. Me lo quité a los 3 años y medio y sin embargo siempre seguí o traté de seguir haciendo procesos para limpiar permanentemente mi corazón, porque como decía Cacho San en el monasterio Tenri,
aunque usted no se dé cuenta, todos los días ensucia su corazón. Cuando terminó aquel día que me pusieron el piercing y que me levanté y todos los apaches estaban muy sorprendidos de que yo ni siquiera me había puesto tenso, que me había salido muy poca sangre, que no había hecho una sola mueca, ninguna expresión de dolor, nada. Y cuando estás así, después de que te lo ponen, te sueltan, entonces te dicen, levántate rápido y di una palabra, ¿no?, que tú te nazca en ese momento, ¿no? Y esa palabra es lo que te va a representar, ¿no?, en la vida. Y entonces me acuerdo que yo estaba así acostado, ¿no?, y de repente cuando me siento así, ¡fum!, o sea, yo había pensado en decir servicio y de repente me siento, tenías que sentarte de una rápido y decirlo y gritarlo. Entonces yo dije, voy a decir servicio y de repente cuando voy sentándome, ¡fum!, aparece la palabra poder, ¿no? Entonces grito, ¡poder! Y yo mismo dije, espérate, no era poder, era servicio. Son esas cosas que pasan que no entiendes. O sea, yo lo que quería, mi vida quería dedicarla siempre, la he dedicado a servir. Pero finalmente a través de los años comprendí algo, que la única manera de servir es si tienes poder, algún tipo de poder. Un poder que puedas compartir con la gente. Porque si algo le falta a nuestros pueblos y a nuestra gente, se llama poder. Por eso cuando usan la palabra autoestima, me molesta tanto, porque vamos a ver qué significa autoestima. Auto yo, estima yo. Tengo que aprender a estimarme. ¿Qué es eso? Lo que tenemos que hacer con la gente es darles poder, tenemos que empoderarlos, tenemos que hacer que crean en ellos, en los niños, en los jóvenes, en los viejos, en toda la gente. Tenemos que hacer que se den cuenta que siempre pueden dar más de lo que creen y que pueden romper sus propios límites día tras día, persona tras persona, momento tras momento. Cuando yo entrenaba a mis alumnos de karate y los ponía a hacer, ¿no?, entrenamiento, cuando les daba karate o les daba ninjutsu, les daba armas y estábamos en la montaña y de repente les decía, van a hacer 100 lagartijas de nudillos. Y hacían sus 100 lagartijas de nudillos y cuando terminaba les preguntaba, a ver, Koba, ¿cuántas lagartijas hiciste? Y me decía, oh, sensei, 100. Le decía, esas son 100 para mí, ¿cuántas son para ti? ¿Cuántas? Aunque sea una más, Koba. Y entonces veían a un niño de 12 años ahí, ¡ah!, gritando y esforzándose, y a veces hacía una, pero a veces hacía 15 y a veces hacía 50. Eso es empoderar a la gente. Y eso es lo que hay que darle a la gente, no autoestima, hay que darles poder, hay que darles seguridad, hay que darles confianza, hay que hacerlos creer que pueden dar siempre más y más y más y más. Y entonces, este proceso me llevaba exactamente a eso, poder. Necesitas poder para transmitir poder. Y la única manera en que tú puedes tener poder para transmitirlo se llama disciplina, constancia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces siempre vivía yo en la obsesión de que tenía que ser el ejemplo. El ejemplo de que si yo pedía que hicieran algo, yo también lo hacía con ellos. El ejemplo de que sabían que el que se levantaba más temprano era yo y trabajaba. Y el que era el esfuerzo y el que hacía las cosas. Hoy pienso diferente. Hoy pienso que no solamente hay que ser un ejemplo en las cosas, sino que la gente además debe de comprender que somos humanos, que no somos perfectos, para que también ellos se acepten como son y que tengamos una visión diferente de la realidad. Y la realidad es que no somos perfectos, ni venimos a ser perfectos. Venimos a aprender, venimos a descubrir, venimos a crecer, venimos a disfrutar, venimos a vivir con pasión nuestra vida y a entregar cada uno de nosotros lo mejor en cada cosa que hagamos, y nos vamos a equivocar muchas veces. Lo importante es que cada vez que tomes una decisión te comprometas con ella y vayas con todo a hacerlo y no tengas la zozobra de será la buena, la mala. No importa si es la buena o la mala, la que tú escojas es la que escogiste y con esa te comprometes y con esa lo haces. Porque lo más poderoso es tu mente. Y esto es lo que le enseñaba a mis niños de 8 años, de 10 años, de 12, de 15, de 20 en karate, o cuando entrenaba tenistas o golfistas o ninjas. Por eso había tantos campeones y por eso hoy día muchos de ellos son personas felices, gente exitosa o gente valiente o personas que han sabido sobreponerse a los más grandes dolores, a la frustración, porque se empoderaron desde muy pequeños, porque aprendieron a creer en ellos, y eso es muy importante. Pues cuando terminó la ceremonia, el chamán, el viejito que estaba ahí, me llamó y me dijo, acompáñeme, ¿no?
Y entonces nos fuimos a la montaña que estaba ahí cerca y me dijo, usted tiene el poder para ponerse en armonía con la montaña y con los espíritus de las montañas, de los bosques, de las selvas, de los mares, de la naturaleza en general. Le voy a enseñar el canto para llamarlos y para decir aquí estoy y para que lo acepten. Y me enseñó el canto y quisiera cantarlo para ustedes, porque a lo mejor algunos de ustedes luego ponen esta grabación y se lo pueden aprender y pueden ir y cantarlo, y cuando ya lo sientan con el corazón y aquí, con el poder del tantiem, con el poder del vientre, con el poder de nosotros, con tu energía sexual, con tu energía de amor, con tu energía de toda tu intención, y cuando lo cantes, a lo mejor te vas a dar cuenta que estás en armonía con la naturaleza y que la naturaleza está en armonía contigo. Y entonces te vas a empoderar de una manera diferente, pero te vas a empoderar. Y el canto es muy simple, déjeme hacerlo. Este canto me gusta mucho hacerlo cuando me invitan a Colombia, me invitan a unas montañas y llevo grupos de personas que están tomando coaching de liderazgo, ya sea con Rocío Suárez, excelente comunicadora, o con Alexandra Figueroa, las dos maravillosas mujeres, maravillosas guerreras, maravillosas expositoras. Y cuando me llevan a las montañas con su gente, gente de primera, de todo tipo, personas muy preparadas y personas más sencillas, pero todos con un deseo de aprender y de ser grandes líderes. Y estas dos mujeres, aunque hoy día ya cada una tiene su empresa en su proceso personal de crecimiento, se preparan permanentemente. Ustedes ven en la gente este deseo de ser mejores. Y entonces me los llevo a la montaña y los enseño a respirar. ¿Cómo puedes subir la montaña sin cansarte, aunque no hayas hecho nada de ejercicio, aunque no tengas piernas, aunque no tengas capacidad aeróbica, aunque tomes, fumes, estés con sobrepeso, etcétera? Les enseño a respirar y cómo llegar a la montaña. Y arriba en la montaña, ¿sí? Cuando ya estamos a la mitad, hacemos una ofrenda, hacemos el canto, ¿no? Hago el canto, pero hacemos una invocación y entonces la montaña nos recibe. Y ustedes no saben qué ceremonias hemos vivido allá, porque llegamos hasta arriba. Y arriba hay una cascada de agua helada de deshielo. Y entonces nos metemos a la cascada de una señal de bautizo, de purificación. Increíble, de verdad, increíble. Y luego de ahí vamos bajando y hemos tenido todo tipo de experiencia, desde aguaceros que no puedes ver a 2 metros de distancia del agua tan fuerte y nosotros bajando, hasta el sol tremendo, experiencias de amistad, de cariño, de compañerismo, en fin, ¿no? Y ahí hago mucho este canto. Y es increíble cómo empieza a oírse en la montaña. Y esto, toda la montaña, ¿no? Y la gente empieza a sentir así como vibra todo. Es como si la montaña me contestara, ¿no? Bueno, esta es la magia de estos pueblos y de estas culturas y de estas costumbres. Regresemos a la plática con Eaglebear. Y entonces me dice, hermanito, es un gusto haberte encontrado y me gustaría que vinieras a verme a Estados Unidos. Y entonces le dije, ¿y dónde estás? Dice, mira, en 2 semanas voy a dar un curso de varas de poder en Tallahassee, en Florida. Y entonces voy a estar el sábado tal y domingo, ojalá pueda llegar y que nos veamos ahí. Entonces le dije, 15 días, le dije, no puedo irme el viernes porque alguna cosa tenía, pero me voy en el primer vuelo del sábado y nos vemos ahí, pues llegaré como a las 11 de la mañana, 12, no, o 12 de la mañana. El curso creo que empezaba a las 9, 10 de la mañana. Me espero
Cuelgo el teléfono y yo, mi corazón así, pam, 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 sudando las manos, todo desconcertado, no entendía qué había pasado, como que el águila del norte, el águila del sur, yo no sabía nada de pueblos aborígenes, indígenas, originarios, de apaches. Sí, me encantaban los apaches en las películas del oeste, me encantaban los caballos, pero no tenía ni idea de nada de eso. Pero bueno, finalmente soy un hombre de aventuras, soy un hombre de experiencia, soy un hombre que busca vivir la vida en intensidad de todo lo que haga, ¿no? Puede estar bien, regular, mal, no lo sé, pero en la intensidad de todo lo que haga. Y entonces dije, ok, me voy, o me voy a Estados Unidos, pues ya soy la profecía del águila del sur, pues vamos a ver qué es eso. Y resulta con que yo estaba en un lugar, tenía un centro y ahí vivía que se llamaba San de la Vid, Santuario de la Vida. Y tenía un águila que alguien me había regalado, una aguilita así más o menos, disecada. Entonces me siento en mi cuarto, ya les contaré la historia de este lugar, ¿no? San de la Vid, que es un lugar maravilloso y mágico, único en el mundo, no dicho por mí, sino dicho por diferentes personas, ya les platicaré esa historia. Entonces me siento en mi banquito a meditar y estoy sentado meditando y de repente entro en un estado muy profundo. Nosotros estamos en un nivel que se llama beta, estas son nuestras ondas, ¿no? Y de repente cuando tú te vas relajando entras a un nivel que se llama alfa, en donde las ondas son así. Pero cuando entras a nivel más profundo, pero consciente, no que te quedes dormido, no que se te vaya la mente, eso es cuando se agota, sino que más profundo y de alfa llegas a delta, entonces es así. Y luego hay otra que es gamma, que es apenas así, y hay teta, que es prácticamente así. Bueno, entonces yo bajo, ¿no?, de alfa a delta, donde así era, y de repente ¡puf! Estoy yo en vacío, concentrado en algo que se llama una técnica japonesa, tibetana, de budismo zen, que se llama shamatha, ¿no?, que es, te concentras en tu respiración, inhalas y exhalas, ya le explicaré en otro momento. Y entonces estoy en mi shamatha y de repente voy bajando, ¿no?, de beta bajo a alfa y de alfa llego a delta. Y cuando estoy ahí ya estoy en un estado de profundo, se aparece un bosque, ¿no? Y yo estoy en medio del bosque, estoy parado ahí. Y de repente oigo el graznar de un águila. ¡Ah! Y entonces volteo hacia arriba y veo un águila de cabeza blanca, muy grande, con sus alas así, parada en la punta de un pino. Entonces veo, se arranca una pluma y la suelta. Y la pluma viene cayendo. Y fue un calle aquí enfrente de mí, así, ¡puf!, la pluma. Y oigo dos gritos otra vez del águila, dos graznidos. ¡Oh! Y en ese momento la voy a agarrar y ¡pum! Es cuando hace los dos graznidos y regreso, abro los ojos y la pluma, tiene que estar la pluma ahí. Eran como las 5 de la tarde del miércoles antes de irme. Yo me iba el sábado, era miércoles 5 de la tarde. Y entonces decía yo, ¿y la pluma? ¿Dónde está la pluma? Y la buscaba y decía, no, pero es que yo vi al águila que me dio una pluma aquí, estaba así de este tamaño, describo la pluma, fue de esta ala, y no estaba la pluma, ¿no? Entonces dije, ya sé, es del águila que tengo disecada, seguramente esto es simbólico. Voy y veo la pluma, veo al águila y unas plumas chiquititas así, pues dije, bueno, es una de estas, y quiero quitarle y no hay manera de quitarle la pluma. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero les jalaban las plumas y no había manera de quitarle ninguna pluma. Pues no fue de aquí. Fue el miércoles. Medité en la noche, abrí los ojos y busqué la pluma, no apareció. El jueves en la mañana no apareció, el jueves en la tarde, en la noche, el viernes en la mañana, al mediodía y en la noche, y no apareció la pluma. Pues resulta con que me voy a Tallahassee. Llego allá, ¿no?, y llego a la dirección que me había dado Eaglebear. Y estaba ahí con todos sus alumnos haciendo varas de poder. Ahorita explico qué son varas de poder. Y entonces de repente llega Eaglebear y me ve, ¿no?, y se me queda viendo. Y en lugar de verme a mí así, empieza a ver alrededor mío, ¿no?, y dice, ahí está el águila. Dice, sí eres tú. No me ha dado la mano ni nada. Y entonces dice, espérame aquí. Y va y se mete en una habitación. Y sale con una pañoleta como esas rojas que nos ponemos todos aquí en el cuello, ¿no?, aquí en México, y sale con una pañoleta de esas vieja, sucia, ¿no?, y me la da, y cuando me la va a dar, me cuenta la historia. Dice, yo estaba en el bosque haciendo oración al Gran Espíritu, cuando de repente graznó un águila. Volteé a verla y estaba en la punta de un pino. Era un enorme águila de cabeza blanca. Y hizo algo que nunca había visto que hiciera un águila.
de su ala, arrancó una pluma y la dejó caer. La pluma venía cayendo, yo dije, se va a quedar atorada en alguna de las ramas de los pinos, y sin embargo la pluma llegó y cayó exactamente enfrente de mí. Como yo me llamo Eagle Bird, dije, esa pluma es para mí, y cuando la iba a tocar, graznó 2 veces. Entonces supe que la pluma no era para mí. Y entonces me quité la pañoleta que traía amarrada en el cuello, le puse tabaco a la pluma, ¿no?, para purificarla, y le envolví en la pañoleta y la guardé en mi morral. Supe que esta pluma era para el águila del sur. Cuando me contó esta historia Eagle Bird, le dije, Eagle Bird, ¿cuándo fue eso? Y me dice, a ver, yo estaba en tal lugar, fue el miércoles. Le digo, ¿a qué horas? Creo que había 2 horas de diferencia. Dice, ha de haber sido como a las 3 de la tarde, ¿no?, más o menos, que eran las 5 de la tarde en México. Y le digo, ¿de qué pluma se quitó el águila? ¿De qué ala se quitó la pluma? Y me dice, a ver, con la que envuelve a los bebés cuando pelea. Pues con la derecha. Y decía yo, no puedo creerlo. ¿Cómo fue posible? Yo primero me senté a meditar esa hora, porque normalmente mis meditaciones son en la mañana y en la noche. Me siento a meditar esa hora. Segundo, en el momento en que yo estoy meditando, Eagle Bird está haciendo la oración. Fíjense en la sincronía. Tercero, sí, pero además me dice Eagle Bird, decía, yo no acostumbro ir a orar a esas horas al bosque, normalmente lo hago al amanecer, pero ese día me nació ir. Entonces los dos, desde diferentes países y lugares, alguna fuerza extraña nos llevó a entrar en un estado, en una práctica de meditación o de oración. En ese momento Eagle Bird está viendo el águila y yo soy los ojos de Eagle Bird porque yo lo veo igual que lo está viendo él. Y yo veo igual cómo se arranca la pluma y yo veo cómo va cayendo la pluma y cómo cae enfrente. Es como si sus ojos fueran mis ojos. ¿Cómo es posible eso? Las personas que me estén viendo y que sean muy racionales, denle una explicación. Yo ni siquiera conocía a Eagle Bird. No sabía ni cómo era físicamente. En aquel entonces, estoy hablando de 1994, ¿sí?, 95, pues no había internet para que me metiera a buscarlo, ¿no?, en YouTube o en Facebook o en algún lado. Nada. Y de repente grazna el águila y yo oigo los graznidos que le está diciendo Eagle Bird, no la toques. Esa pluma es sagrada, solamente es para el águila del sur. Y llega y me ve y ve el águila atrás de mí. Y me dice, sí, eres tú. Y me entrega la pluma. Una explicación. ¿Cómo se dio esto? Esta es la magia, esta es la energía. La energía hace que sucedan este tipo de cosas, que se abran mundos, que se abran dimensiones. No solamente es la energía magnética, te va a traer aquello que para ti es importante en ese momento en tu vida, sino que además te va a traer muchas cosas. Recuerden ustedes las historias con el Dalai Lama, las historias con los monjes tibetanos. Yo no esperaba ver al Dalai Lama, ni esperaba estar en la catedral, ni organizar las cosas, ni recibir la iniciación final. O con los tibetanos, o cuando estaba en el monasterio de Vipassana, con los insectos, o cuando me encontré a la Shanton, que era el líder del Vipassana, como el Papa o como el Dalai Lama, pero del budismo Vipassana. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque eso es parte de este hemisferio cerebral derecho. El hemisferio izquierdo no tiene límites en los procesos racionales y analíticos, pero el derecho no tiene límites en nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona? Bueno, lo que hay que entender es que no hay que entenderlo. Lo que hay que entender es que hay que relajarte y hay que soltarse. Hay que abrir la mente. Yo tomé 23 cursos de evidencia porque quería ser vidente y no veía nada. La gente iba y veía, yo traía gente, traje hasta la vidente de la NASA, que trabajaba también en el Pentágono, Ann Armstrong. Hasta ella la traje. Pues traje personas de Filipinas, como tenía un centro, en aquel entonces tenía un programa de radio que se llamaba Despierta México, Despierta, donde trataba de despertar la conciencia de la gente. Salía en la televisión, tenía una sección en un programa que se llamaba Con Sello de Mujer.
¿sí? Y salía todos los días haciendo 5 minutos de alguna cosa, platicando temas, etcétera, tratando de darle mensaje a las personas. Y entonces tenía un centro y tenía mucha gente, ¿sí? Y todo este proceso es cómo se dio, ¿no? Se dio a través del hemisferio cerebral derecho. Y el hemisferio cerebral derecho no tiene límites. Nosotros sí, nuestras creencias sí. Ahora precisamente, ¿no? En el mes de septiembre del año 22, que es dentro de un mes y medio desde el día que estoy grabando esto, y ustedes lo podrán ver cualquier día, pero desde esa fecha voy a empezar un entrenamiento de evidencia. Un entrenamiento que durará 9 meses, que tiene características muy especiales. He dado muchos, ¿no? Pero entrenamientos de fines de semana, etcétera, ¿sí? Pero este entrenamiento es porque estoy convencido que tú y todo mundo tienen la capacidad de ver todo esto de lo que estoy hablando, tienen la capacidad de desarrollar el hemisferio derecho, tienen la capacidad de prender la televisión, el internet y ser parte del mundo, y ser parte del universo y comprender muchas cosas y ser parte de la magia. Y que el problema del por qué no hacemos esto son las creencias del hemisferio izquierdo. Que dices, pues ¿cómo voy a materializar o aparecer o hacer? Son tantas cosas. Pero todo esto lo iré explicando poco a poco. Vamos a imaginar que todas estas historias tienen muchos sentidos, las estoy contando por muchas razones. Pero que una de ellas es un entrenamiento, es como una maestría. Es una maestría en donde voy llevando tu hemisferio derecho a través de la historia a que se vaya relajando y para que entre. Porque déjame darte algo de ciencia. La ciencia dice que nosotros tenemos, les recuerdo que soy psicólogo, tengo másteres en PNL, neurohipnosis, neuroingeniería, estudié negocios en Harvard, en fin, tengo una serie de estudios, aprendizaje acelerado, una especialidad y demás. Bueno, la parte científica, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es de que todos nosotros tenemos algo que se llaman mecanismos de defensa. Y que estos mecanismos de defensa analizan todo lo que te está diciendo alguien. Por ejemplo, lo que yo digo racionalmente, tus mecanismos de defensa lo cortan, lo manejan, lo quitan, están de acuerdo, no están de acuerdo, lo deforman, lo alteran, lo que quieran. El 80% de la información que yo te dé en forma racional va a ser modificada por tu mente. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Bueno, solamente el 20% pasa. Pero si yo te cuento historias, estos mecanismos de defensa que son tan buenas defensas, se doblan, se relajan, se quedan viendo así. Y entonces viene la historia y entra derechito por atrás. Por eso todos los grandes maestros cuentan metáforas. Y entonces cuentan la historia y la historia entra adentro. Ya mandé el mensaje a través de frases y de algunas cosas y voy contando las historias. Y en este proceso de historias sé que me comunico con el inconsciente de la gente. Y lo que estoy haciendo es abriendo el hemisferio derecho. ¿Sabes para qué? Para que desarrolles habilidades que a lo mejor ni siquiera tú te has imaginado. Y termino diciendo que ayer hablando con un exsecretario de Estado, un excelente planeador y un agente de resultados, el doctor Manuel Mondragón y Calvo, le decía, doctor, yo sé que usted tiene algo de evidente. Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, doctor, porque una persona que es tan buena para planear y para ver, no se da cuenta que el proceso no solamente es de hemisferio izquierdo racional, sino que brinca al hemisferio derecho y tiene una visión hacia el futuro, hacia la línea del tiempo. Y esa visión que tiene con el hemisferio derecho, ese equilibrio que ha logrado usted, es lo que le permite hacer una correcta planeación y por eso usted fue considerado el mejor secretario de Estado en México en su momento. Porque producía resultados a una velocidad que ningún otro secretario había sido capaz de producirlo. Por esta capacidad de planear con un proceso racional, objetivo y de resultados y de evidencia que le permitía ver qué tenía que hacer para lograr lo que tenía que hacer. Amigos, se nos acabó el tiempo y seguiremos la próxima semana con las historias de las profecías. No he terminado toda la parte de la historia del águila del norte y del águila del sur. Seguirá la de los maoris, de los 3 pájaros de piedra. Seguirá la de los quechuas o incas, cuando hablan del cóndor y el águila. Y terminaremos con la mejor de todas, México. Buen día. Mi nombre es Jaime Delgado. Este es el programa Sin Límites, Orbe Network.